Sermón del Monte, estamos ya en la parte número 12. El título que anunciábamos ayer es Adulterio y Divorcio, porque es de lo que el Señor Jesús va a comenzar a hablar en este momento del sermón. Hemos entendido en las semanas anteriores que este Sermón del Monte es la correcta interpretación que Jesús hace de la ley que Dios le había dado a Moisés, y que estos son los mandamientos del nuevo pacto. El nuevo pacto sí tiene mandamientos. De hecho, Jesús está dando mandamientos en este sermón, donde además de escribirlos en el corazón de los hijos, y esa es la diferencia que tiene con el antiguo pacto, de que ahora esa ley ya no está en una tabla donde había que ir a leer, sino que ahora dice que ha sido escrita en nuestros corazones. Eso viene implícito en la naturaleza nueva y regenerada que el Señor nos ha dado, y se nos ha dado juntamente el Espíritu Santo para que nosotros podamos obedecer los mandamientos y las demandas de este nuevo pacto. O sea, a veces se malentiende la gracia, como que ahora, como estamos en la gracia, no importa si pecamos, total, el Señor perdona todos los pecados. Y pensamos livianamente del Evangelio del nuevo pacto. Y de ninguna manera es así, porque el Señor nos demanda, pero también nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos responder a las demandas de la santidad de Dios. Entonces, Jesús nos está dando la correcta y perfecta interpretación de las Escrituras que, como vimos, los fariseos habían distorsionado, o le habían quitado, o le habían añadido. Ellos sí, claro que enseñaban el no matarás, pero lo habían reducido al asesinato. Jesús dijo, no aborrezcas a tu hermano, pues si lo aborreces, eres un asesino. Y así empezó a trabajar el Señor, a interpretar la ley para que la pudiéramos entender en esa profundidad que tiene que tener, y no como la interpreta el hombre, ¿no? Porque si usted lo deja al hombre, el hombre va a hacer todo para su comodidad. Nosotros tenemos lamentablemente eso implícitamente en nuestro cuerpo, ¿no? Que buscamos siempre la comodidad, buscamos la ley del menor esfuerzo, pero el Señor no es así. El Señor tiene medidas, tiene demandas, tiene el metro donde nosotros debemos medirnos, y ese metro es Jesucristo. Usted no se mida con el pastor, no se mida con un líder, no, mira si yo soy mejor que aquel otro, no, usted se tiene que medir con Cristo, porque dice que estamos buscando alcanzar la estatura del varón perfecto. Estamos corriendo una carrera para santificación y ser como el Señor Jesucristo. Así que dijimos que esta ley, que es la ley de Cristo, que también Santiago la llama la perfecta ley o la ley de la libertad, la cual podemos obedecer porque se nos ha dado ahora un corazón para que podamos obedecer, para que andemos en obediencia. De la misma manera que el Señor interpretó correctamente ese no matarás, ahora lo va a hacer con el adulterio. Va a hablar del pecado del adulterio y va a hablar del divorcio. La verdad que ha habido tantas posturas respecto de este tema dentro de los ambientes religiosos, cristianos y todo lo que tiene que ver con los que se habla en el nombre de Dios, pero necesitamos interpretar correctamente este asunto. Y el Señor Jesús comienza a darnos principios de sabiduría para que los hijos podamos vivir vidas que le agraden a Él, vidas que le agraden al Señor, vidas sabias, vidas puras, llenas de bendición y paz, vidas que sean disfrutables. ¿Cuántos quieren disfrutar la vida? Hermano, hay que prestar atención al consejo, hay que prestar atención a la instrucción para que nos vaya bien en la vida. Yo quiero decirte que el Señor quiere que a vos te vaya bien. El Señor no es alguien que está buscando ahí solamente castigarte porque te equivocas. Ese es el Dios de la religión. Sí entendemos que Dios quiere que nos vaya bien, pero también tiene demandas y busca obediencia a su ley, a su palabra, a su instrucción y a su evangelio. Porque la palabra que lo engloba todo es su evangelio. Eso incluye haber recibido un corazón para obedecer y haber recibido el Espíritu Santo y todo el beneficio de la cruz para que nosotros podamos vivir vidas que le agraden. La noticia para este pacto es que sí puedes vivir una vida que le agrade al Señor. Sí se puede. De hecho, el Señor da testimonio de hombres y personas y mujeres que agradaban al Señor porque vivían vidas piadosas. Y vamos a leer el pasaje que nos compete ahora, que es Mateo 5, 27 en adelante. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahí nomás se quedaron los fariseos interpretando la ley. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete también adulterio. Amados, cientos y cientos de matrimonios y de familias han sido destruidos por causa del adulterio. Millones de niños en la historia han sufrido las consecuencias del pecado de sus padres. Y si usted tuvo padres que en algún momento se separaron o sufrieron este flagelo del divorcio, usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Es muy doloroso para un niño, para un hijo, experimentar eso que suele pasar en algunas familias. Muchos han perdido incluso su vida física por esta causa, según nos deja ver la Escritura. Y la sociedad ha sido dañada por este pecado tan cruel. Usted ve una sociedad sumamente dañada, adormecida por un montón de distracciones, pero sumamente dañada cuando nosotros indagamos un poquito con alguna persona con la que nos podremos poner a charlar un poquito en el trabajo, fuera, en la sociedad o en el colectivo. Usted se pone a hablar con una persona y seguramente sale algo de estos dolores que han sufrido en la vida. Y la iglesia no está ajena a este pecado, porque la iglesia se va nutriendo de gente que viene dañada o con la cultura de este mundo. Venimos al Señor, venimos a la iglesia, pero arrastramos una cultura y arrastramos los dolores que hemos vivido cuando estábamos lejos del Señor. Por eso vamos a dividir este sermón en 4 puntos para que nos podamos estructurar, y aquellos que toman nota. Primero vamos a ver cómo descubrir dónde y cómo se inicia el pecado del adulterio. Segundo, queremos saber qué piensa Dios de los que adulteran y de los que destruyen el matrimonio. Tercero, vamos a saber cuáles son las consecuencias que trae el pecado del adulterio. Y por último, vamos a buscar y recibir de parte de la palabra consejos prácticos y bíblicos para evitar caer en el adulterio y el divorcio, y ver la provisión que tenemos en Cristo para que no caigamos en este pecado tan doloroso, tan triste, que muchas veces destruye familias completas. Entonces, antes de ir a estos 4 puntos, decir de manera general que nadie cae en el pecado del adulterio de un momento para el otro. Nadie iba caminando por la vida y caí en adulterio. El adulterio es el resultado de mucho tiempo de hacer las cosas mal. El pecado de la fornicación y del adulterio, y finalmente en el divorcio, es el resultado de haber hecho mal las cosas durante mucho tiempo. Siempre este pecado, si queremos sanarlo, si queremos tener matrimonios e hijos sanos, tenemos que entender que tiene su origen en las grietas del carácter de una persona. Cuando se cae en adulterio, cuando se cae en fornicación, cuando se cae y finalmente se rompe una familia, el problema fue que hubieron grietas en el carácter de las personas, grietas que nunca fueron subsanadas por la palabra y por la instrucción bíblica. La mayoría que ha caído en este abominable pecado es por la falta de instrucción que tuvieron desde chicos, en el hogar, de pequeños, incluso en sus iglesias. Hay veces incluso en las iglesias se toma de manera liviana el asunto del adulterio. De hecho, a veces tristemente tengo que decir que pastores que cayeron en adulterio siguen predicando y siguen como si nada hubiera pasado. Y eso no puede ser así, hermanos. Entonces vamos a ver cómo enfrentar esta situación que puede tocar de cerca a muchos hermanos. Ya esto sumado a la falta del conocimiento de las Escrituras. Cuando no se conoce la Escritura, cuando hay falta de temor al Señor y de amor a Dios, y hay una falta de comunión íntima con el Señor, ahí comienzan a verse esas grietas en el carácter que nos van llevando a cometer pecados que finalmente terminan en lo que no quisiéramos vivir, que es el adulterio. Entonces vamos a ir al punto número 1, ver dónde se inicia el pecado del adulterio en el hombre y en la mujer. Acuérdese que cuando la Biblia habla de hombre, está hablando del varón y la varona. Los dos somos responsables, aunque el hombre tiene
la responsabilidad de ser cabeza del hogar, tanto el hombre como la mujer son responsables de recibir la palabra y la instrucción. Y Jesús nos va a decir que todo pecado inicia en el corazón. Vamos a ir a Mateo 15, 19. Vamos a ir hablando y poniendo las bases de todo lo que estamos diciendo. Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. O sea que ya sabemos dónde se inicia, ya sabemos dónde empezar a buscar. Eso es lo bueno de la palabra de Dios. Esto no es porque vienes con una maldición generacional, como dicen algunos. Esto no es porque justo te fuiste a vivir frente de la persona incorrecta. No, los problemas comienzan en el corazón del hombre. Todo comienza dentro de nuestro corazón y ahí tenemos que buscar. Y aquí es donde vamos a tener que conocer una palabrita que usa la Biblia, que usan los apóstoles, que usa la Escritura, y es la palabra concupiscencia. Si alguna vez usted escuchó esa palabra, concupiscencia, la traducción sería malos deseos. Malos deseos. Son los malos deseos que brotan del corazón del hombre, y esos malos deseos son los pensamientos característicos y constantes del viejo hombre, o de esa naturaleza de pecado que entró en el hombre por causa del pecado de Adán. El día que Adán pecó, entró en el hombre una naturaleza de pecado y de muerte, y a eso la Biblia le llama el viejo hombre, o le llama la vieja naturaleza, la naturaleza caída. La Biblia dice que eso está en el ser humano, entró al ser humano. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de ese viejo hombre. Y eso lo podemos hacer gracias a que estamos bajo el nuevo pacto. O sea, el hombre en el Antiguo Testamento tenía una desventaja, no tenía la capacidad de poder librarse, no podía recibir este mensaje de despojados del viejo hombre. Nosotros sí lo podemos recibir bajo el nuevo pacto. Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de esa naturaleza que les entró, que está viciado conforme a deseos engañosos. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, ya no peco yo, sino el pecado que mora en mí? A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Él dice, yo no quiero pecar, pero hay algo adentro mío que me inclina, me quiere llevar a cometer el pecado. La buena noticia es que estamos bajo el nuevo pacto. Y segundo, tenemos un mandamiento, despójense de eso. Desvístanse del viejo hombre. Eso es lo que nos está diciendo aquí toda la Escritura. Despójense de esa vieja naturaleza, porque ahora en la cruz hemos tenido victoria para poder hacerlo. Nosotros cuando pasamos de muerte a vida, se nos insta a renovar la mente y despojarnos de los pensamientos o de esas concupiscencias. O sea, todo comienza en el corazón. Ahora se nos ha dado el entendimiento y la capacidad y el poder del Señor para librarnos de esos pensamientos. Y acá nos está diciendo cómo. Renovando nuestro entendimiento por la palabra. Por eso es tan importante que en la iglesia no hagamos chistes, sino que nos pongamos a compartir la palabra de Dios. Que saquemos todo mensaje que nos haga perder el tiempo. Hoy, por la forma de vida del ser humano, no nos podemos reunir todos los días como quisiéramos. Pero tenemos el domingo a la mañana y hay que aprovecharlo. Por supuesto que tendremos nuestras conexiones en semana para reforzar, pero hermanos, necesitamos aprovechar este tiempo. Reciba la palabra, aprovéchela con todo su ser, con toda su fuerza, tome nota, vuelva a oír el audio en la semana, participe de la célula, porque esa es la instrucción que estamos recibiendo. Hermanos, nadie puede tener victoria solamente con 2 horas, un domingo a la mañana, y después no renovar su mente con la palabra de Dios. Entonces aquí nos está diciendo cómo hacemos para no caer en pecado. Por más victoria que tengamos en la cruz, si no renovamos nuestra mente por la palabra, vamos a terminar cediendo a las tentaciones, porque esa mala inclinación, lamentablemente todavía, dice Pablo, habita en nuestros cuerpos. Primera de Pedro 4:2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Usted tiene que recordar que la Biblia está escrita para hijos de Dios. No está escrita para todo el mundo, está escrita para los hijos de Dios. Usted, para poder entender la Biblia, tiene que haber recibido el Espíritu Santo. Si no, no va a poder entender nada. Entonces, desde el momento que usted recibió el Espíritu Santo,
usted va a poder comprender el mensaje del nuevo pacto. Y no hay incrédulo que no adultere, porque a veces decimos, bueno, pero yo conozco un vecino, un tío, que no sabe qué bueno que es. Hermano, de alguna manera este mundo es adúltero por donde usted lo mire. Si no lo hace físicamente, lo ejecuta desde el corazón. Pero, ¿por qué? Porque este mundo no puede dejar de pecar, por eso mismo que estamos diciendo ahora, porque tiene esa inclinación al mal y esa inclinación a pecar. Nosotros no somos muy distintos, solo que ahora hemos sido regenerados, se nos ha dado un corazón y se nos ha dado la capacidad de anular esa ley de pecado y de muerte que todavía habita en nuestros cuerpos, pero que ha sido desalojada de nuestro espíritu y de nuestro interior, de nuestro corazón. El Señor nos ha dado un corazón circuncidado. ¿Cuántos saben eso? No, el Señor circuncida mi corazón. Él ya circuncidó tu corazón. Ahora te está diciendo, por cuanto yo circuncidé tu corazón, ahora obedece, ahora renueva tu entendimiento y empieza a vivir la vida que yo tengo para vos. Dice la Biblia que cuando nos bautizamos en agua, lo que estamos diciendo públicamente es, yo he muerto y ahora soy sepultado y resucitado para caminar en nueva vida, dice Pablo. O sea que cuando usted anuncia en el bautismo que usted ha recibido al Señor, usted ya está listo para caminar en esa novedad de vida de la que nos habla Pablo. Nueva vida. ¿Cuántos tienen nueva vida? En eso es que usted tiene que caminar, porque no tiene que recibirla, ya la tiene, si tiene al Señor. Entonces los hijos de Dios se nos exhorta ¿a qué? A renovar el entendimiento con la palabra de Dios y desechar la forma de pensar antigua, porque todos llegamos con una forma de pensar perversa por causa del mundo en el que nacimos. Todos venimos con una forma de pensar que es enemiga, que es contraria a nuestro Señor Jesucristo. Así que esos malos deseos, esas concupiscencias, hay que despojarnos con la palabra y que esos pensamientos sean reemplazados por los pensamientos del Señor. De eso se trata tu guerra espiritual, de eso se trata la lucha espiritual. El proceso sería así, porque la Biblia es clara al hablarnos del proceso. Tenemos que saber cómo es el proceso interno para que podamos ejercitarlo. Tenemos todavía esos rezagos de la vieja naturaleza con malos deseos en nuestro cuerpo. ¿Cuántos se han dado cuenta? Todos tenemos todavía cierta inclinación al pecado y nos preguntamos, ¿pero cómo? Si ya soy cristiano, ya tengo el Espíritu Santo, ¿por qué todavía tengo esa inclinación a pecar? Bueno, esa es la base que va a usar Satanás para tentarnos. O sea, por causa de que todavía tenemos en nuestro cuerpo, en este cuerpo, dice Pablo, todavía habita esos rezagos de la naturaleza caída. Y también en nuestros pensamientos, los viejos pensamientos que todavía recordamos de la vieja vida. Ahí están los resabios, los rezagos de la vieja vida. Eso es lo que usted tiene que renovar a través de la palabra de Dios. Lo del cuerpo, hermanos, ya hemos explicado muchas veces, lo podríamos recordar en esta mañana. No quiero que se me vaya mucho el tiempo, pero lo hemos visto sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, esa naturaleza, fue crucificada juntamente con el Señor. ¿Cuántos saben esto? Que ya eso que tiene deseo de pecar ya fue crucificado con el Señor. Y dice que si entendemos eso, el cuerpo va a ser desempleado, va a ser desactivado para que no peque. Es un acto de fe, es un acto de conocer lo que pasó en la cruz. Esa es la manera de desactivar este cuerpo para que no peque. Pero previamente a eso, usted tiene que haber renovado su entendimiento con la palabra de Dios. Necesitamos renovar. Ahora, si todavía tenemos ciertos resabios de la naturaleza pecaminosa, eso es lo que va a usar Satanás para tentarte. Ese es el botón que tiene Satanás para buscar que nosotros pequemos. ¿De dónde tiene autoridad él o por qué él puede? Vamos a Santiago 1:13. Mire lo que nos explica acá Santiago. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, usted Dios no lo va a tentar para que peque. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus malos deseos, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Fíjese cómo es el proceso que Satanás sabe y que a veces los cristianos ignoramos. Satanás sabe que todavía nosotros tenemos en nuestro cuerpo una inclinación al pecado.
Satanás sabe que todavía podemos tener pensamientos de la vieja vida, concupiscencias. Entonces, como él sabe eso, él sabe cómo funciona el hombre, entonces él va a tentar ahí, donde encuentra una concupiscencia, donde encuentra un mal deseo en nosotros. Y él sabe que si nosotros cedemos a ese mal deseo, nuestro cuerpo va a pecar, va a ceder, y ahí se dará a luz la muerte, que es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Entonces, cuando la concupiscencia se une con la tentación, concibe el pecado. Ahí se concibió. Y cuando sale a la luz, es decir, cuando hacemos efectivo el acto, se produce la muerte. Y se cumple lo que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Usted y yo tenemos que saber que siempre que pecamos va a haber resultado muerte. No hay forma de pecar y que eso dé vida. No hay forma de pecar y que eso traiga paz. Yo creo que ya lo experimentamos, ¿verdad? Ya pecamos y nos damos cuenta que cada vez que pecamos hay intranquilidad, falta de paz, y por supuesto que hay cosas que se van muriendo en nuestras vidas por causa del pecado, porque siempre el pecado provoca muerte. Ahora, también tengo que decirte que ser tentado no es pecar. ¿Por qué? Porque Jesús fue tentado en todo, mas sin pecado. Es decir, yo puedo ser tentado, pero puede que la tentación no encuentre en mí concupiscencias, es decir, malos deseos que respondan a la tentación. ¿Por qué no la va a encontrar? Porque renové mis pensamientos y renové mi mente con la palabra del Señor. Y a mayor renovación de mis pensamientos y de mi entendimiento, menos va a encontrar Satanás para poderme tentar, para que yo ceda al pecado. Yo siempre explicamos de esta manera, ¿no? Usted no puede, porque la gente se pregunta, y bueno, ¿cómo puede ser? Porque yo soy tentado y vienen los pensamientos y vienen los ataques. Siempre dijimos cuando enseñamos y hacemos el discipulado, usted no puede evitar que los caranchos anden dando vuelta por arriba suyo, pero usted sí puede evitar que se haga un nido en su cabeza y se haga una familia de caranchos. Entonces usted no puede permitir que esos pensamientos se aniden en usted y los acobija y los recibe. Nosotros tenemos que rechazar esos pensamientos con la palabra de Dios. Nosotros no podemos recibir eso. Y ahí está la gran lucha espiritual, que cuando no sabemos hacer la lucha espiritual, porque algún loco en los años 80 le enseñó a la iglesia que la guerra espiritual era gritándole a las nubes, a los demonios, y andaban gritando por todos lados, en las montañas. Eso no es guerra espiritual. La verdadera guerra espiritual, como siempre enseñamos, es en las regiones celestes, es en tu alma, en tus pensamientos y en tu mente. Es ahí donde usted tiene que hacer la guerra espiritual. ¿Y con qué se hace? Es con una espada. Para eso se te dio, dice que es la espada del Espíritu. Así que cuando un cristiano no tiene espada, no tiene con qué pelear. Y a veces en la ignorancia, no, el Señor me va a defender, el Señor me va a ayudar. Pero si usted no tiene espada, el Señor te mandó a pelear la buena batalla, que es con la espada del Espíritu. Y si no sabemos hacer la guerra espiritual, hermano, vamos a ser derrotados. Entonces, mi hermano, para terminar con este primer punto, cuide lo que piensa, cuide lo que ve, cuídese de lo que usted se imagina, porque solemos tener unas imaginaciones frondosas y empezamos a imaginar y nos vamos por las ramas y imaginamos y pensamos. Hermano, tenga cuidado con esa área de la mente. Por eso tenemos que evitar todo lo que nos lleva a la tentación y empieza a estimular el pecado en nosotros. Eso es una vida santa. Evitar las cosas que me quieran llevar a tentar para que yo deshonre a mi Dios pecando. Con eso terminamos el primer punto y pasamos al segundo, que es ¿qué piensa Dios de los que adulteran? ¿Qué piensa Dios del adulterio? ¿Cómo ve Dios el adulterio que destruye los matrimonios? Vamos a ver lo que decía la ley de Moisés, para que veamos la gravedad. Levíticos 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Eso era pena capital en Israel. Había dos personas que habían adulterado y que hacía eran lapidados, eran muertos a piedrazos bajo la ley mosaica. Algunos hoy podemos pensar, ¿no?, con nuestras formas de pensar tan diferentes, ¿no?, qué extremista, qué exagerado. Eso no, acuérdense que la ley mosaica nos estaba dando un entendimiento de la moral de Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa del adulterio? ¿Qué piensa de tal pecado el Señor? Por eso los fariseos querían apedrear a la mujer, ¿no? Trajeron una mujer adúltera y lo querían probar al Señor.
Pero fíjese cómo el Señor va a ir interpretando correctamente la ley y nosotros vamos a poder comprender, creo yo, en esta mañana un poquito más de cómo Dios ve todas estas cosas. La ley de Moisés regulaba no solamente la parte moral, sino también la parte civil de Israel. Aparte de lo religioso y de lo ceremonial, esta ley mosaica regulaba como las leyes civiles, ¿no? Así se cuidaba Israel con estas leyes. Por eso se apedreaban a las personas que cometían adulterio. Y vamos a ver por qué era tan grave y por qué es tan grave el adulterio. El adulterio es un pecado ante Dios primeramente porque se peca contra el diseño establecido por el Creador para con el hombre. Es un pecado que va directamente contra el diseño de Dios. Dios creó al hombre, varón y varona, y los puso sobre la tierra, y es un pecado contra su diseño. No es solamente que satisfacimos un deseo sexual del cuerpo, no, estamos pecando contra una institución divina que es el matrimonio. Acuérdense que el matrimonio, la familia, son instituciones de Dios. Es un hombre y una mujer unidos bajo pacto, porque todos cuando fuimos delante del ministro religioso dijimos delante de los testigos: Señor, hasta que la muerte nos separe, hacemos pacto entre nosotros y pacto contigo. ¿Cuántos hicieron eso cuando se casaron? Bueno, todos hicimos esa promesa, esos votos delante del Señor. Entonces cuando rompemos esa promesa, rompemos esos votos, nosotros estamos quebrando algo muy delicado. El objetivo de ese matrimonio era criar hijos en el temor de Dios y llenar la tierra. Lo mismo que Dios le mandó al hombre a hacer en el huerto del Edén. Dijo: llenen la tierra, y hasta lo último de la tierra tiene que ser llenado de hijos temerosos del Señor. Para eso se nos puso en la tierra y se puso el matrimonio. Entonces, una institución divina, junto a la familia, también como la iglesia y también como las autoridades, son instituciones puestas por Dios. Cuando hablamos de respetar autoridades, no estamos inventándonos un método de manipulación. Estamos diciendo que usted tiene que respetar autoridad, porque las autoridades son instituciones puestas por Dios. Toda autoridad tiene el gobierno y la autoridad delegada por Dios. Entonces, entender también cómo estamos en el punto de cómo Dios ve el pecado del adulterio. El adulterio está al nivel de adorar ídolos. Algunos dicen: no, tal vez yo nunca me arrodillaría ante una virgen, ante alguna estatua, pero si cometemos adulterios es lo mismo, dice la Escritura. En el Antiguo Pacto a los idólatras se les llamaba fornicarios. Usted leerá en el Antiguo Testamento, siempre se habla de la fornicación y muchas de esas veces está hablando de la idolatría de Israel frente a los falsos dioses. Entonces estas palabras que Dios dice para con Israel nos va a traer un poquito de luz de esta paridad que hay entre el adulterio y la idolatría. Vamos a Jeremías 3:8. Dice, acá es Dios hablando de Israel. Acuérdese que Israel se dividió en el norte y en el sur y el Señor le llama hermanas, para que entendamos lo que el profeta está diciendo. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y le había dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con las piedras y con el leño. Ahí esa figura hebraica es la piedra y el leño, son los ídolos, ya sea el becerro de oro, el Moloc o todos los dioses que se hacía Israel para adorar. Entonces el Señor está utilizando la fornicación para hablar de la idolatría y usa la idolatría para hablar de la fornicación. Entonces podemos entender por la palabra que Dios aborrece el adulterio. Dios aborrece la deshonestidad, esa deslealtad dentro del matrimonio. Dios lo aborrece. Dios dice que la tierra es contaminada. Eso nos explica por qué eran lapidados aquellos que pecaban con adulterio o con asesinato en el Antiguo Testamento, porque la tierra era contaminada. Es decir, la tierra era maldecida. Acuérdese cuando Abel es muerto por Caín y el Señor le dice, la sangre está clamando, la tierra está clamando por lo que hiciste. O sea, algo pasa. Nosotros no sabemos todo lo que pasa, pero algo pasa con la tierra. Una maldición se gesta en una casa donde hay adulterio, donde hay fornicación, donde hay pecados sexuales. Malaquías 2:16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio.
Ahí está hablando del divorcio. Aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Mujeres, no sean desleales con su varón. Varones, no sean desleales con su mujer. Eso es lo que está diciendo. Estamos viendo a través de la palabra cómo Dios ve este pecado del adulterio. Vamos a pasar al punto número 3, de ver cuáles son las consecuencias del pecado de adulterio. Vamos a ver las consecuencias, porque parte de la instrucción a los hijos y del Señor para nosotros es advertir las consecuencias que pueden venir cuando uno comete ciertos pecados. Los padres deben advertir a sus hijos, ahora que son pequeños, decirles, mira, el pecado causa esto, el pecado trae esto, el pecado te va a ocasionar esto otro. ¿Para qué? Para que estemos advertidos, para que no seamos personas necias. ¿Qué es el necio? El que todo lo ve liviano. No va a pasar nada. Está bien, yo puedo engañar a mi esposa y no va a pasar nada. Y a veces pensamos de esa manera. Eso es falta de instrucción o necedad a la hora de haber recibido la instrucción. Entonces vamos a ver las consecuencias. Para eso vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbio nos presenta un joven falto de entendimiento. Acuérdese que los proverbios, si usted va a leer proverbios, es un padre hablándole a su hijo. Así que usted puede tomar los proverbios para aconsejar a sus hijos. Eso es fundamental entenderlo porque ahí tenemos mucho material para aconsejar. Y así también vamos a entender cuando leemos. Vamos a Proverbios 5:1. Así dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes el consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo. Yo no sé si usted ha probado ajenjo, yo sí tengo ajenjo en mi casa, y es la hierba más amarga que puede haber, pero es la mejor para el hígado, yo la tomo para el hígado. Pero es la hierba más amarga. Usted le puede poner azúcar y mientras más azúcar le pone, más amargo se pone. Así que por algo la Biblia dice que compara esto con el ajenjo. Dice, su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. No te está diciendo no los conozcas, no los conocerás. Es un padre que ama a su hijo. Yo te aconsejo, no los conocerás, porque tu vida va a sufrir las consecuencias. Hermanos, cuando se cae en adulterio, son unos minutos de placer contra años de amargura. Y así es como tenemos que instruir a nuestros hijos. Años de amargura. Muchas cosas se empiezan a perder por causa de este pecado. Vamos a Proverbios 5:8. Sigue el padre aconsejando al hijo y dice, aleja de ella tu camino. Cuando usted escucha esto, las mujeres tienen que escuchar, aleja de él tu camino. Es para los dos. Tantos varones como mujeres reciban la instrucción y la exhortación. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Hermanos, el adulterio tiene consecuencias muy dolorosas. Por lo que yo veo aquí, deja al hombre y a la mujer sin fuerzas para la vida y sin fuerzas para el ministerio. Hay personas que quieren servir al Señor y no tienen fuerzas. Quieren predicar, quieren servir, no tienen fuerzas porque están viendo las consecuencias de no haber prestado atención en su momento. Hay puertas que se empiezan a cerrar en la vida por causa de estos pecados. Y parece ser que los adúlteros nunca serán cabezas sino cola. Acá Proverbio está diciendo van a terminar estando siempre abajo y nunca arriba en la sociedad, ni en los negocios, ni en la honra. Hay gente que que quiere honra y no recibe honra. Y usted dice, ¿por qué no recibo honra? Algunos pecados pueden haber cerrado los cielos para con mi vida.
Proverbios adelanta que en los últimos años, cuando se llega a la vejez, ahí uno se da cuenta porque uno tiene la capacidad de mirar para atrás cómo fue su vida, ¿no? Cómo nos fue. A ver, vamos llegando a la vejez y miramos y empezamos a analizar cómo fue nuestras vidas. Y dice que muchos se darán cuenta de que cometieron un gran error al no escuchar a sus pastores, al no escuchar a sus padres, al no escuchar a la palabra, a la Biblia, al no escuchar la instrucción que el Señor nos daba. Proverbios 5:22, seguimos leyendo ahí a este padre que está ocupado y preocupado por su hijo. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Fíjese, hay como unas cuerdas que atan a la persona, ¿no? Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Mire, Jesús dijo que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, que sus actos inmorales los van a meter en una trampa de adormecimiento. Eso hace el pecado sexual. Alguien que nunca puede dejar el adulterio, difícilmente podamos decir que es un cristiano. Porque mire, mi hermano, no estamos diciendo que un cristiano no pueda cometer el pecado de adulterio. Lo que estamos diciendo es que si alguna persona vive en adulterio y pasan los años y vive en adulterio y no se santifica y es parte de su vida, seguramente esa persona necesite conocer a Cristo y ser salvo, porque evidentemente no se ha salvado. Porque se nos dio un corazón para obedecer sus mandamientos. Se nos dio su palabra para responder a sus demandas. Y se nos ha dado este maravilloso nuevo pacto donde el Señor dice, yo te di mi gracia para que vos puedas vencer el pecado. ¿Cómo puede ser que toda una vida no pueda sacar el pecado de vos? Y seguimos leyendo Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Por eso, iglesia, no se enoje conmigo, no se enoje con el mensajero, no se enoje con el pastor, no se enoje con los padres cuando los padres exhortan. Jóvenes, no se enojen con los padres. Ellos están para esto. Es un acto de amor hablar de estas cosas, por incómodo que parezca. Algunos ni siquiera se animan a hablar de estas cosas porque se sonrojan. Dicen, no, ¿cómo vamos a hablar de eso? Me da vergüenza, hay mujeres en la iglesia. Hermano, esto es lo mejor que nos puede pasar. Es como avergonzarnos de ponernos una inyección de un antibiótico cuando estamos enfermos. Es lo mismo. Hermanos, necesitamos ser vacunados con esto. Así que no se enoje con estos tipos de mensajes. Aparte es lo que toca. Porque el Señor Jesús viene hablando de esto en el Sermón del Monte. Y los padres no se incomoden en hablar con los hijos. No, que hay padres, veo que les da vergüenza hablar con los hijos. Hablen. Instrúyanse primero, padres, y hablen con sus hijos de estas cosas. Hay que advertir. Lamentablemente algunos no tuvieron el consejo de los padres y por eso también terminaron cayendo en este tipo de pecados. Proverbios 6:24, para que te guarden de la mujer. ¿Qué cosa? La instrucción. Las reprensiones, dice, te guardan de la mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Hermanos, todos alguna vez enfrentarán la tentación de personas que no tienen el temor de Dios y que buscarán cazar tu preciosa alma. Mujeres habrán experimentado que este mundo anda buscando esto, tentarte con el pecado del adulterio. Varones también habrán experimentado mujeres que te buscan, no importa si estás comprometido, si estás casado. La gente de este mundo anda buscando cómo cazar la preciosa alma de los hijos de Dios. Y el consejo de acá del Padre en Proverbios dice, Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Mire lo que pasa con el adulterio. Es como el cazador que sale a cazar y enlaza el alma de una persona. Después la persona dice, no, al final no tengo libertad, no sé, estoy atormentado toda la vida con pensamientos, no tengo libertad para vivir la santidad que ahora quiero vivir en el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado ha enlazado, ha sido cazado. Ahora, téngame paciencia porque hay libertad de estas cosas, ya vamos a llegar ahí. Pero usted tiene que saber cuáles son las consecuencias del adulterio. Tiene que saber cuáles son las consecuencias del pecado sexual y de fornicación. El alma queda enlazada y créame que hay una solución para esto. Pero ya vamos a llegar enseguida. Entonces primero acá, ¿qué nos está diciendo? Guardar el mandamiento.
guarde el mandamiento. ¿Qué es lo primero que usted tiene que hacer? Guardar el mandamiento, guardar la palabra, la instrucción de nuestros padres y de los líderes que tenemos en el Señor. Otro consejo, no codicies la hermosura de la mujer extraña en tu corazón. Ahí como veo, nos pasa como a los fariseos. No, yo no he engañado a mi mujer. Pero ¿qué pasa en el corazón? ¿Qué pasa en los pensamientos? Hay personas que codician en sus pensamientos. Yo le llamo el adulterio mental. Hay gente que vive adulterando en su mente. Vive codiciando a una persona que sabe que es ilícito hacer. Le pasó al rey David, ¿no? Los que estudiaron la historia del rey David. De hecho, la palabra dice hasta los más fuertes han caído ahí. Y David, el precioso adorador de Israel, el mejor rey que tuvo Israel, terminó cayendo bajo el flagelo del adulterio, incluso del asesinato. Entonces esto es para que nosotros no subestimemos el poder del pecado. El Señor dice, no codicies la hermosura de la mujer extraña. Si usted ve lo que le pasó a David, seguramente dice que la vio bañándose y ya empezó su mente. ¿Cómo lo paraba? Por eso cuida tu corazón, dice, cuida tus pensamientos. Acá el padre se lo está diciendo al hijo. Si usted es un joven soltero, ¿cuál es la mujer extraña? Porque yo no estoy casado. La mujer extraña es toda la mujer que Dios no preparó para tu vida. Jóvenes solteros, la mujer extraña es la mujer que Dios no te ha dado. A veces los jóvenes, y estoy hablándole a jóvenes cristianos, no, me pongo novio con este, después me pongo novio con el otro, después ya cuando llegue la edad, elijo y con ese me caso. Todo lo anterior fueron mujeres u hombres extraños. ¿Por qué? Porque tienes que esperar que el Señor te muestre la persona para que te puedas casar. Por eso también tenemos la posibilidad, y los padres tienen la posibilidad de hacerlo bien con sus pequeños ahora que están siendo instruidos en el Señor. Muchos de nosotros venimos de una vida licenciosa, vivíamos sin el Señor por muchos años hasta que llegamos al Señor. Pero ya cuando llegas al Señor, ya vamos a ver la buena noticia, tienes la posibilidad de librarte de toda la basura que había en el mundo y en tus pensamientos y puedes empezar a vivir una vida libre en el Señor. Entonces, consejo, guarde lo que piensa, porque ahí comienza el adulterio. Y eso después nos puede llevar al pecado físico. Dice que no te prenda con sus ojos. ¿Cómo usted controla? ¿Se acuerda de Job que dijo? Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo he de mirar yo a una doncella? Dijo Job. Él hizo pacto con sus ojos. Él se propuso no estar mirando a las mujeres. ¿Cuál es el consejo aquí? Que la mujer no te prenda con sus ojos. Dice, o el varón en el otro caso, ¿no? Porque los ojos son la ventana del alma. Y cuando nosotros miramos a una persona, estamos enviando un mensaje, queramos o no. ¿Cómo miras a una persona? Varones, ¿cómo miran a una mujer? Mujeres, ¿cómo miran a un hombre? Aunque no digas nada, aunque creas que nadie se está dando cuenta y que la otra persona tampoco, hay un mensaje que sale de cómo usted mira a otra persona. Están los ojos santos, las miradas santas, y están las miradas decorosas y están las miradas lujuriosas. Las mujeres lo habrán experimentado. Cuando un hombre es lujurioso y las está mirando con lujuria, la mujer se da cuenta. Aunque nadie dijo nada, pero las mujeres se dan cuenta. Y también los varones. ¿Cómo los varones son mirados por algunas mujeres? Es adulterio, se está codiciando. Muchas veces mujeres u hombres casados con miradas simplemente. Aquí se metió Jesús. Ese es el adulterio, por más que no lo haga físicamente. Así que tengan cuidado cómo miran a una mujer o a un varón, cristianos, hijos de Dios. Para ustedes es el consejo. Algunos juegan con esto y no lo ven como malo, juegan al coqueteo, a las miradas. Así eran los fariseos. Los fariseos dicen, no, mientras yo no me acueste con la mujer de mi prójimo, todo está permitido. Así interpretaron los fariseos. Jesús vino a interpretar correctamente la ley. ¿Cuáles son los chistes? ¿Cuáles son las gracias que hacemos entre nosotros cuando estamos reunidos en un ágape, en una comida, en una reunión? ¿Cómo nos tratamos? Eso, mi hermano, tenemos que cuidar. La gente piensa que eso no tiene consecuencia, pero Proverbios 6:27 dice que sí. Pregunta acá al padre, al hijo, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, su vergüenza, esto es lo más triste del adulterio,
su vergüenza jamás, nunca será borrada. Es decir, el pecado puede ser perdonado, pero la vergüenza que nos puede quedar por haber cometido ese pecado es una cuestión que nunca se borrará. Porque uno siempre recordará que fue desleal, que falló, que no cumplió el pacto. Y en ese sentido, mi hermano, tenemos que cuidarnos. Ahí, mire, uno como pastor habla con personas por tantos años, ¿no? Y personas que cometieron el error, fueron perdonados, fueron restaurados, pero la vergüenza, el pecado, sí, el pecado, pero se quedaron con esa vergüenza. ¿Cómo fui tan necio? ¿Cómo le fallé a mi mujer? ¿Cómo le fallé esa vez a mi varón? Entonces, mi hermano, viene esta advertencia para que nosotros pensemos en cómo el Señor ve este pecado. Y luego hace alusión al que fue traicionado, porque el espíritu de celos ingresa a un matrimonio y esa vergüenza, ese dolor nunca terminan de ser borrados, dice el Señor, por más que haya perdón. Entonces más vale de entrar en eso, nunca entremos. Más vale pecar en eso, nunca pequemos, guardémonos de pecar de esta manera. Y ahora vamos a entrar a consejos prácticos para poder evitar el adulterio y el divorcio, porque el Señor Jesús va a terminar hablando del divorcio. Punto número 4 del que dijimos. Y vamos a seguir en Proverbios 5:15. Consejos prácticos, dice el Padre al Hijo: bebe el agua de tu misma cisterna. Fíjese, esto es un lenguaje poético donde está diciendo mucho el autor, ¿no? Fíjese con el decoro que está hablando aquí el rey Salomón, ¿no? Hablando desde la sabiduría encarnada que es el Señor. Dice: bebe el agua de tu misma cisterna y de los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. No sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Qué nos dice aquí el Señor? ¿Qué nos dice a través de Proverbios? Que el placer sexual fue creado por Dios. El placer sexual fue creado por Dios, fue creado para que lo pueda disfrutar el hombre y la mujer en el marco del matrimonio. El problema es cuando sacamos el placer sexual de ese marco que el Señor nos da, del marco del matrimonio. La sexualidad es buena y es santa si la practicamos en el ámbito donde el Señor la ha desarrollado. Lamentablemente hubo religiones que enseñaban que el placer sexual era pecaminoso, de ahí se inventaron estas promesas, ¿no? de los votos de castidad. ¿Cuántos han escuchado de gente que hace votos de castidad? Y se encerraban en un claustro y ahí pensaban que no iban a pecar. Y ahí y 1300 años hubo de esto a través de la Edad Media con la iglesia romana. El hombre se creía o mal había entendido la Escritura y no había entendido siquiera la sexualidad. En realidad, el no tener relaciones sexuales se le llama celibato y Pablo dice que eso es para quienes tienen el don de vivir así. Vamos a ver, porque vamos a tocar todos los puntitos rápidos. 1 Timoteo 4:1. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos que en los postreros tiempos algunos apostatarán, es decir, se desviarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese, presta atención, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Nosotros conocemos hoy la parte cristiana de Roma que prohíbe a sus sacerdotes casarse. Usted ve a través de la historia lo que ha pasado. Se han vuelto todos homosexuales o pedófilos porque se les impuso una doctrina de demonios. No te cases porque está prohibido casarse para un sacerdote. Es una doctrina de demonios. Eso ha traído una torcedura en el alma y en la mente de estas personas y fíjese los resultados que estamos teniendo. Porque es una doctrina de demonios. Y Pablo dice que si no tienes el don, no te vuelvas, no quieras vivir célibe, porque eso vas a tener problemas. No se puede reprimir el deseo sexual excepto que usted tenga el don de Dios. Claro que sí, por ejemplo Pablo, el apóstol Pablo, vemos que tuvo esa capacidad de no casarse.
Un pastor decía hace muchos años, si ves un cacto y una mujer y las dos cosas te producen lo mismo, entonces usted tiene el don de celibato. Pero si usted tiene deseo sexual, si usted es atraído por el sexo opuesto, usted tiene que buscar casarse, dice, para que no se ande quemando. Un poco lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Entonces, bueno, dos doctrinas de demonio: prohibir casarse y abstenerse de ciertos alimentos. Fíjese, característica de todas las sectas. Eso no se puede comer, no se puede casar. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que, mi hermano, si usted tiene el deseo sexual, usted debe procurar casarse. En 1 Corintios 7:9 el apóstol Pablo dice: pero si no tiene el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué es estarse quemando? Arder en pasión de lujuria. Arder en pasión de lujuria. Y si usted es joven y usted sabe que todavía no es el tiempo, que un día se va a casar, usted tiene que saber cómo vivir la juventud. Se puede vivir una juventud en santidad, renovando la mente con la palabra. Claro que el joven tiene sus luchas, sus tiempos donde las hormonas empiezan a moverse, pero el Señor ha dado provisión para todas las cosas. Nos ha dado la capacidad de poder vivir en santidad hasta que nos casemos. Sí se puede, mi hermano, sí se puede. Simplemente que hay que dedicarle la vida al Señor y no a Netflix. Es uno de los grandes problemas, que la gente se pone a ver estas porquerías y ahí es bombardeado y después quiere vivir en santidad. Claro, se ve 4 series donde se hace apología woke, al homosexualismo, a las lesbianas y un montón de cosas, y después quieren vivir en santidad. No se puede. ¿Qué le está diciendo el Padre al Hijo? Renueva la mente, llénate de la palabra de Dios, llénate del Señor y vas a ver cómo sí se puede. Y cuando vayas avanzando en tu vida y mires para atrás y digas, qué bien, no caí en fornicación, no caí en adulterio, vas a empezar a ver el fruto, el resultado de tu obediencia al Señor. Los consejos del Señor en el Sermón del Monte comienza y siguen diciendo, y vamos ahora a Mateo 5:29, ahí enganchamos con el sermón. Volvemos otra vez, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Qué significa tu ojo derecho? ¿Qué significa tu mano derecha? Todo lo que sea valioso para vos, todo lo que sea valioso para nuestras vidas, pero que pueda llevarme a pecar en contra de mi Dios, en contra de mi familia, en contra de mi mujer y terminar cometiendo adulterio. Corta cualquier cosa. Un ojo derecho es importante. Un brazo derecho, claro que es importante. Pero mire, te está dando esta ilustración el Señor. Así sea tu brazo, córtalo. No está diciendo que te cortes el brazo, ¿me entiende el mensaje, no? Puede ser tan importante para vos esa amistad. Puede ser tan importante ese puesto laboral que tiene. Córtalo si te está llevando a donde no tienes que ir. Hay gente que tiene un trabajo, que ese trabajo lo está llevando a la perdición, donde tiene que hacer cosas que lo llevan a la tentación sexual. Es preferible renunciar antes de que seguir en ese trabajo, antes que pecar. Es decir, corta tu brazo y el Señor te va a dar otro empleo mejor. Un joven cristiano, un hombre cristiano, tiene que rechazar incluso empleos que lo están llevando a destruir su familia. Un hijo de Dios no tiene nada que hacer, por ejemplo, en una agencia de modelo, desfiles de moda, seguridad en un boliche. ¿Ve? Porque a veces los jóvenes cristianos, ante la falta laboral, agarran lo que venga. Acá estoy de seguridad en un boliche y hay, claro, todas las tentaciones. Están en el medio de la sinagoga de Satanás. Esos no son trabajos para un hijo de Dios. No importa que no tengas trabajo, no lo aceptes, y si lo tienes, renuncia. Eso es cortar tu brazo derecho, sacar tu ojo derecho. Parece obvio, pero muchas veces hay que enseñarlo, hay que decirlo, hay que repetirlo. O hombres con amigas mujeres, o mujeres con amigos hombres. Veo que hoy salen a tomar café. No es una amiga del trabajo, es una amiga del secundario. No, está prohibido. Desde el día que te casaste está prohibido. ¿Qué tiene que andar un hombre con una amiga? ¿Qué tiene que andar una mujer con un amigo? No, mi hermano, eso es descabellado dentro del reino de Dios. Esas famosas reuniones que se usan mucho, ¿no? Nos juntamos los de la primaria y va solo o va sola la mujer y ahí se encuentra con el que le gustaba, que se sentaban con él
Y empiezan a acordarse de esas cosas. Claro, yo he visto cómo se han separado, han dejado a sus maridos porque se encontró con la que le gustaba cuando iba a la primaria o a la secundaria. No recuerdes los días pasados. Si estás casado, si estás casada, eso no es para vos. Damas, jóvenes, niñas, no provoquen al adulterio. Sean decorosas en vestirse. Se puede vestir bien y ser decoroso al mismo tiempo. Escotes, mujeres, ahora en invierno, pero en verano, cuidado con los escotes, con los pantalones ajustados, porque estás provocando el adulterio mental en otra persona. Cuando la mujer se ajusta tanto la ropa, sabe que el hombre funciona por vista. En una cristiana, hermano, ¿cómo puede ser una hermana en Cristo quiera mostrar su cuerpo para seducir? Hay algo que no está bien allí, hay algo que no está bien. Varones, no sigamos las modas del mundo. Tatuajes, camisas abiertas mostrando el pecho, pantalones ajustados. Hay los pantalones, ahora los hombres con pantalones chupinos. Cuidado con eso, porque las modas pueden ser muy bonitas, pero ¿qué hacen algunas modas? Hay que discernir. Yo no estoy diciendo que no andemos a cierta moda y que no. El consejo es huir. ¿Cuál es el consejo? Huir de todo eso. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Huyan de ahí. Corran. ¿Cómo se sale? Corriendo. Dígalo conmigo. ¿Cómo se sale? Corriendo. No, Señor, voy a ayunar. Sí, ayune, pero corra. No se quede allí. 2 Timoteo 2:22. Consejo del apóstol Pablo. Huye también de las pasiones juveniles. ¿Qué hay que hacer? Huir. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Ha escuchado hablar de la crisis de los 40? Oh, está en la crisis de los 40. ¿Y cuál es la crisis de los 40? Y que quiere tener 18 otra vez. Y ve hombres de 40, de 50, de 60 con unas motos así, con campera de cuero, queriendo volver otra vez porque ya les entró ¿sabe qué? Empezaron a ver que se les viene la edad madura y se resisten a llegar a la madurez y a la responsabilidad que eso demanda. Y entonces la psicología le llama la crisis de los 40. En realidad no es una crisis, es un ataque de inmadurez que le agarra al hombre. Entonces a veces a algunos le agarra a los 50, a otros a los 30, pero siempre dice que a los hombres le viene la crisis de los 40. Así que mi hermano, no vuelva para atrás, mire para adelante. Varones, acepten o aceptemos la responsabilidad de madurar. Es una responsabilidad avanzar en la edad y la tentación de volver para atrás, y volvámonos pilares de sabiduría para los más jóvenes y para nuestras esposas. Eso es lo que tenemos que hacer los hombres. Acepte la responsabilidad de ser un hombre. Volvámonos varones totalmente útiles para el Señor, para la iglesia y para nuestras esposas. No es muy buen ejemplo mostrarle a nuestros hijos que nos agarró el deseo de volver a la juventud. Estamos dando mal ejemplo. El Señor no va a responder las oraciones de gente que tiene un corazón adúltero. ¿Por qué el Señor no escucha mis oraciones? Porque hay un corazón con adulterio. Cuando el corazón está sucio, Dios no puede oír nuestra oración. ¿Te conoce tal vez? Sí. Algún día te dio salvación. Pero si no te has santificado, el Señor no puede responder nuestras oraciones. Dice que Él responde a los que de corazón limpio invocan al Señor. También no confíes en la carne, porque la carne tarde o temprano nos traiciona. Por fuerte que te sientas. Hay veces que los hombres nos sentimos fuertes. No, a mí no me va a pasar nada. No, yo puedo estar en cualquier trabajo, yo no voy a ser tentado. Y eso es confiar en la carne. Nosotros debemos confiar en el Señor. Así que si el trabajo es contrario a las normas morales de un hijo de Dios, usted tiene que buscar huir de ese lugar. Vamos a ver el ejemplo de José, muy conocido, pero es bueno ver cómo José pudo llegar a sus días cumpliendo el propósito de Dios y también tuvo que pasar por estas circunstancias. Génesis 39:7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José, la mujer de su amo, de su patrón, y dijo: duerme conmigo, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo, es decir, él me tiene confianza de lo que yo hago en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjese, no solamente contra su patrón, es pecar contra Dios. Hablando ella a José cada día, eso me llamó la atención, cada día, porque así viene la tentación, cada día. Cada día va a golpear tu puerta, cada día va a querer que peques, cada día va a tratar de
quebrarte internamente para que cedas al pecado. Y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en la casa allí, en los de la casa allí. Y ella lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Por eso no pecó José. Usted sabe que eso le trajo problemas después. Lea la historia después en su casa. Eso por supuesto que trae problemas. Tal vez renuncias a un trabajo por peligros de adulterio o de pecar contra Dios y te quedas sin trabajo por un tiempo. Claro que trae problemas. Pero mi hermano, después cómo termina José, ahí tenemos el ejemplo. Le fue bien, terminó bien posicionado, terminó ayudando a su generación. Entonces sí vale la pena no pecar, sí vale la pena mantenerse firme frente al pecado. Hermanos, si Netflix o cualquier página de internet te seduce, corte con eso, corten, hay que cortar. También vas a tener que aprender a tener dominio propio, porque hoy en día lo tenés todo en el teléfono, toda la tentación la puedes tener en un clic de distancia. Tienes que aprender a tener dominio propio, tienes que aprender a vivir en el Espíritu. Hoy es más peligroso. Antes para pecar tenías que irte a algún lado y salir y tomarte el tiempo, ahora lo tienes en el teléfono. Todo está diseñado para que el hombre se aleje de Dios. Si hay alguien atado a la pornografía y no ha podido salir de ahí, busque ayuda. Se pide ayuda, solo no se puede muchas veces. Así que busque ayuda. Yo sé que eso es vergonzoso, pero es preferible que se conozca tu debilidad antes que sigas pecando toda la vida ante el Señor. Busquen ayuda, va a haber hermanos, pastores, líderes que no te van a juzgar, que te van a ayudar a salir del pecado y de la atadura de la pornografía. Busque gente, hay gente que ya venció antes que vos. Entonces busque personas que lo puedan ayudar. Y esto se extiende incluso hasta las mujeres. Yo pensé que esto era un problema de los hombres. Hoy en día hay mujeres atadas a la pornografía. Es impresionante. Pero me gustó la frase que dijo un pastor, ahora no me acuerdo, si no le daría el crédito, pero él dice, es preferible sufrir por no pecar que pecar por no sufrir. Es preferible sufrir por no pecar que pecar para no sufrir. La pornografía es uno de los principales flagelos que lleva al adulterio. ¿Por qué? Porque nunca complace. La pornografía le hace creer a la persona, es como una cebolla que va sacando capa tras capa, después no se encuentra nada. Y después lo único que queda es que la persona busque el acto físico. Por eso es peligrosa, es tan tremendo el pecado de la pornografía. Destruye la mente del hombre y de la mujer. Va degradando cada vez más. Por eso va llevando a la gente a buscar algo más excitante y termina, por ejemplo, en pedofilia, homosexualismo o las peores aberraciones. Yo una vez conté que uno de los asesinos seriales más grandes de la historia empezó con una revista pornográfica en los años 80. Entonces todo eso destruye y tuerce la mente de las personas. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él, ¿qué pasa? Fluye la vida. Guardemos el corazón, guardemos la mente, guardemos los pensamientos. Tratemos a las mujeres con decoro y respeto, no nos pasemos de los límites permitidos. Y sobre todo, llenemos nuestras vidas con la palabra de Dios. El Salmo 119:9 nos dice cómo se hace. Hermanos, tenemos todo dado, tenemos cómo se hace, tenemos todo el diagnóstico que el Señor le hace a su iglesia y le da las herramientas para que las podamos utilizar. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hermanos, ¿dónde empiezo yo a ser libre de la pornografía, de la inmoralidad, del adulterio mental? Guardando la palabra del Señor. Por ahí se empieza. Menos deporte, menos película, menos Netflix, menos internet, menos TikTok, más palabra. Y este es el tiempo, hermanos, investigando un poquito cómo funciona todo lo que se ha diseñado actualmente, que es mantenerte lleno de dopamina la mente y el cerebro. Miren, nos están llevando a que queramos cada vez más rápida la recompensa. Por eso ya los cristianos no terminan el libro que empezaron a leer. No pueden estar más de 10 minutos orando. Después de una hora de predicación ya están así como que se quieren ir porque estamos acostumbrados a que venga rápida la dopamina. Yo lo estoy tratando de hacer en mi vida. Cualquier cosa que me trae una recompensa rápida, estoy tratando de sacarla de mi vida. Porque después yo noto que eso me afecta a las cosas donde yo tengo que esperar. Entonces imagínense que tengo que esperar al matrimonio para tener relaciones sexuales y quiero ya.
Ahora, ¿dónde está la estrategia de Satanás? Sálgase de TikTok, sálgase de los pequeños videos cortitos que lo único que están haciendo es darnos más dopamina cada vez que los vemos. Y eso va a ser está siendo una iglesia superficial. Cada vez menos profundidad en la palabra, porque ya que voy a meditar en la palabra, yo quiero rápido. Entonces en vez de meditar en la palabra, ¿qué hago? Y me tengo que escuchar un mensaje, y no un mensaje de 1 hora, uno de 15 minutos. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Nos está pasando a todos. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Cómo vamos a rechazar eso? Todo tiene que ver. No porque sí, cada vez los niveles de adulterio y fornicación van abundando más en las iglesias. Entonces pensemos que esto puede ser por donde tenemos que atacar y defender a nuestras vidas, familias, iglesias, esposas. Padres, instruyan a sus hijos desde chiquitos con estos temas. Usted no crea que tiene que esperar que tenga 18 años para hablarle del adulterio. Ahora es el tiempo. Lo que se siembre ahora va a dar su fruto más tarde. Y si es usted o alguien aquí es de los que cometió el adulterio alguna vez, preste atención a esta parte, alguna vez si alguien traicionó a la mujer de su juventud o está luchando con pensamientos de adulterio, debes venir al arrepentimiento y confesar tu pecado delante del Señor hoy. El Señor es el que manda que te arrepientas. Mando al arrepentimiento, dice el Señor, sabiendo que la gracia y la misericordia vienen del Señor. No tengo que esperar a sentir. Si te quedas sentado, eso nunca se irá. Tienes que atacarlo. ¿Qué dice el diablo? ¿Qué dijo un predicador por ahí? Si usted no ataca al diablo, el diablo lo va a atacar a usted. Usted tiene que tomar el toro por las astas. No esté esperando, orando y esperando que el Señor le solucione su mente, su alma. Usted tiene que atacar. El Señor dice, tú arrepiéntete. Tú rechaza, tú córtate el brazo derecho, tú saca el ojo derecho que te está llevando al pecado. No va a venir el Señor a hacerlo. Jeremías, acá viene la palabra del aliciente para todos nosotros. Jeremías 3:12, porque Israel había pecado, Israel había adulterado. Pero tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre misericordioso, tenemos un Dios perdonador. Y dice, ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh Israel, rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Por eso la fornicación, el adulterio tenía que ver con la idolatría en Israel. Porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y os introduciré a Sión. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Hermanos, tenemos todo dado. Tenemos todo dado para no pecar y también tenemos la ayuda y la solución si hemos pecado. Si hemos pecado, tenemos la palabra y la promesa del Señor de que si nos volvemos a Él, Él no estará enojado para siempre. Él nos ayudará, nos limpiará y nos levantará. Comience el proceso de santificación, ya que muchos llegamos al Señor con esa cultura que pudrió nuestras mentes. Hermanos, todos hemos tenido que luchar con esto. Todos llegamos de un mundo que por cultura el adulterio y la fornicación era lo más normal. Todos llegamos así los que vinimos de grande al Señor, pero no es tarde. Por algo el Señor nos llamó y nos pide que nosotros nos santifiquemos. A veces lleva años purificar los pensamientos, purificar la mente, pero quiero decirte que si se puede, nunca te canses de santificarte, de buscar la santidad. Se puede llegar a la pureza y a la mente del corazón. Y por último, hablando del divorcio, porque siempre hay preguntas respecto de ¿qué piensa Dios del divorcio? Vamos otra vez a Mateo 5:31. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Mire, los fariseos habían torcido la ley al punto de que si una mujer no cocinaba bien, ellos le daban carta de divorcio y se buscaban otra. Así habían hecho con la ley, así la habían torcido, la habían malinterpretado y así la habían aplicado ellos sus vidas.
Claro, toda conveniencia de la carne, fíjese, ¿no? Eso es lo que hacían ellos. Si le dejaba de gustar su esposa, ellos se veían con libertad de darles carta de divorcio, repudiarla. Pero como regla general estamos viendo cómo piensa Dios, que ve Dios del divorcio. Como regla general, la única opción para volver a casarse es la muerte del cónyuge. Como regla general, présteme atención. Dice que lo único que nosotros nos libera de ese pacto que hicimos delante del Señor es la muerte de uno de los dos. Si el otro se murió, usted se puede casar de vuelta. Esa es regla general. Después vamos a ver algunas concesiones que hizo Moisés y que hizo Jesús por causa de el corazón de los hombres, de la dureza del corazón. Así que Jesús aclaró que además de esta regla general, las únicas dos causas de divorcio después de esta regla general era si un cónyuge había fornicado. Son palabras de Jesús, dijo, excepto por causa de fornicación. Y ahí está haciendo un poquito referencia a lo que le pasó a María con José. José ya estaba en tratativas para casarse con María y de repente la ve embarazada. Ella había fornicado, según él, ¿no? Había fornicado. Por eso dice que la quiere dejar secretamente, porque la amaba. Pero la mujer estaba embarazada y vino el ángel y le dijo, está embarazada del Espíritu Santo, así que no la deseches. Pero supongamos que no hubiera sido María, hubiera sido otra mujer y otro hombre, y la mujer estaba embarazada antes del casamiento, claro, eso le daba permiso de parte del mismo Señor y de Moisés a darle carta de divorcio a la persona porque había sido desleal para con su prometido. Esas son las acepciones. Hay otra acepción más. Ya en el matrimonio, si el cónyuge desea, esto es importante decirlo, si uno de los dos ha sido infiel y el cónyuge afectado quiere perdonar la infidelidad, el Señor anima a que sigan juntos, que se perdone la infidelidad y que sigan, aunque tiene la opción de divorciarse. Son algunas cláusulas que tenemos que saber cómo funciona la vida en la iglesia y en los cristianos. Entonces en el Evangelio encontramos solamente 3 situaciones donde el matrimonio se termina. Primero, la muerte del cónyuge. Ahí queda libre para casarse de nuevo. Segundo, cuando uno de los cónyuges no tolera la fe de otro, Pablo habla de esto. Puede pasar que una persona sea cristiana y su cónyuge no. Y dice que si esa persona incrédula no tolera la fe de esa persona, ahí no habla de divorcio, habla de separarse. ¿Sí? Ahí se puede separar porque a paz nos ha llamado el Señor, para preservar la paz de la familia. Y la otra causa es el adulterio o la fornicación, lo que le da permiso a uno de los dos para terminar y concluir con ese matrimonio. Pero Jesús dice algo, dice, pero al principio no fue así. Yo estoy permitiendo estas cláusulas, pero al principio no fue así. O sea, Dios aborrece la separación y el divorcio. Dios aborrece el adulterio. El Señor está permitiendo algunas cosas y Jesús lo dice, pero se permitió por la dureza del corazón de la gente. Pero si ustedes me preguntan a mí, dice el Señor, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Así que si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que pensar como Dios. Tengo que saber cómo Él piensa. Además, el divorcio y el adulterio descalifican, y esto también debemos saberlo como iglesia. El adulterio y el divorcio descalifican a todo hombre para ejercer el oficio de pastor y diácono, como dice la Escritura. Quedamos descalificados si adulteramos para ser pastores o para ser diáconos y servir dentro de la congregación. No dice que no se perdona el pecado, lo que sí es que descalifica. Por eso dice que cuando se llama a los ancianos y a los diáconos que sean maridos de una sola mujer. Entonces es importante saberlo porque sí descalifica. Mateo 19:3, y con esto estamos terminando. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído lo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y dijeron, ¿por qué pues entonces Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió esto, permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Y le dijeron sus discípulos, si es así, la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.
Y Jesús le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado, haciendo alusión a lo que Pablo dice de el don del celibato. Por último, y no menos importante, sino la causa principal, es que el matrimonio es una figura de Cristo y la iglesia. Por eso es tan sagrado. Es una figura de Cristo y la iglesia y está diseñado como figura para poder entender el misterio de Cristo y la iglesia. Para eso usted puede ver la carta a los Efesios, que ahí explicamos muy bien este tema en profundidad. Termino con Hebreos 13:4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Póngase de pie. Vamos a terminar aquí dándole gracias al Señor.